Ujú.
Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profesora. Bueno, disculpen la hora, un poco difícil de enganchar con la clase presencial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Ya se amigaron con los contenidos de la plataforma? ¿Cómo va eso? Preguntas, sugerencias, siempre estoy abierta a los comentarios. Una consulta técnica. Cuando le habilito la tarea, pongo una fecha de entrega y una fecha límite. Se puede entregar todavía después de la fecha de entrega hasta la fecha límite, ¿no? Sí. O sea, no Sí, necesariamente tienen que coincidir ambas fechas. No, no necesariamente. Lo que sí, lo que me di cuenta yo, Milka, es ¿Sí? que aunque se haga la tarea, no desaparece de los eventos. Y anteriormente sí, las tareas que vos ibas cumpliendo ya no te aparecían, sino que las que quedaban, las que no hiciste. Me pregunto nomás si eso es así o se puede configurar. No sé, capaz que sea una configuración de la tarea que no estoy haciendo así, puede ser. Pero no molesta, ¿verdad? O sea, digamos, no genera ningún problema, ¿no? No, molestar no, asusta nomás porque, yo pensé que ya hice eso. Tipo, más que eso no. Bueno, okay. Bueno, voy a ver si dónde está eso, cómo se puede configurar. Voy a estudiar un poco el tema. Bueno, me gustaría retomar la clase donde nos quedamos la vez pasada. A ver. Ahí está. Compartir, ahí está. Bueno, en la clase pasada comenzamos a hablar de lo que es la introducción a la criminología, ¿sí? Vimos lo que son los objetos de estudio, cuál es la diferencia entre la criminología y la criminalística, la diferencia entre el derecho penal y la criminología, ¿sí? Y cuál es el papel de la criminología dentro de su futuro como juristas, como abogados. Tenemos que diferenciar la criminología de la criminalística, porque la criminalística decíamos que estudia, a ver, acá. Tenemos que diferenciar la criminología de la criminalística porque la criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria que estudia el fenómeno social de la criminalidad. En cambio, la criminalística es lo que hace CSI. No sé si alguien suele ver esa serie, ya un poco vieja, ¿verdad? Pero bueno, donde hay un crimen y se comienza a investigar quién fue, cómo fue, se usan diversos métodos, técnicas del ámbito de las ciencias naturales o la medicina, la química, ¿verdad? Todas estas ciencias se usan para esclarecer un determinado hecho punible, para llegar a determinar cuándo sucedió, cómo sucedió, quién fue. En cambio, en la criminología estudiamos el delito como un fenómeno social, abstracto, general, ¿sí? Entonces, la criminología, para llegar a conocer el fenómeno de la criminalidad, se sirve de estas ciencias, ¿sí? La sociología, la psicología, la estadística, la antropología, son ciencias que aportan conocimiento sobre un fenómeno, los objetos de estudio de la criminología, que son el delito, el delincuente, la víctima y el control social.
Estos son los objetos de estudio sobre los cuales la criminología quiere obtener conocimiento. Siempre con el objetivo de aportar conocimiento a la política criminal para tomar las medidas correctas para disminuir la criminalidad. Finalmente, con la criminología lo que estoy haciendo es estoy buscando las causas de la criminalidad, y cuando conozco las causas de la criminalidad puedo también en consecuencia actuar sobre esas causas para disminuir la criminalidad, ¿verdad? Bueno, y habíamos hablado en la clase pasada sobre lo que significa el delito, en qué sentido hablamos del delito en la criminología. Hablamos del delito en un sentido de desviación de un comportamiento general, acá está, ¿verdad? La visión de delito como desviación de una conducta normalmente aceptada por la sociedad. Es una acción que se aparta fuertemente de los patrones colectivos de conducta y a la cual respondemos con un castigo. Eso es el concepto de delito que nosotros manejamos en criminología. Y también estudiamos, cuando sabemos que es un delito, también podemos decir que son para nosotros delincuentes, ¿verdad? Por todas las personas que se apartan de esos patrones de conducta. No necesariamente solamente los que tienen un arma en mano y asaltan en la calle, sino las personas que se comportan de una forma diferente a las normas normalmente aceptadas. Bueno. Y en la clase pasada también comenzamos a hablar de lo que es el último objeto de estudio de la criminología, que es el control social, ¿sí? Y decíamos que tenemos dentro de nuestra convivencia, tenemos mecanismos de control social que son los mecanismos que se usan para asegurar que todos nos adecuemos a las normas de conducta, ¿verdad? A través de mecanismos de control y de cumplir con los modelos de grupo, con las normas de comportamiento de grupo. Dentro de lo que son las normas que nos rigen normalmente en nuestra convivencia, podemos diferenciar estos tres sistemas normativos. Tenemos normas sociales, tenemos normas legales y normas morales que hacen que nos comportemos en uno u otro sentido. Las normas morales son las normas internas de las personas que son individuales, son internas, son íntimas, ¿verdad? Y también si yo rompo una norma moral mía, también el castigo es interno, porque yo soy la que me siento mal, ¿sí? No hay un castigo externo porque nadie se da cuenta de lo que sucedió, sino es algo completamente un proceso interno. También están las normas sociales, que son las costumbres y los usos de un determinado grupo social. Por ejemplo, ¿tienen algún ejemplo de lo que sería una norma social? Una norma social. ¿Cómo? Las leyes de tránsito. ¿Respetar las leyes de tránsito? Sí, las leyes de tránsito son normas legales, ¿verdad? Las normas legales son las que están formalmente establecidas en un código, ¿verdad? O en un contrato. Las normas legales son las normas que tienen un proceso de aprobación y están establecidas formalmente por un instrumento jurídico, ¿verdad? Una norma social podría ser que no podemos andar desnudos por las calles. Exacto. O de forma indecorosa. Sí, así mismo, ¿verdad? La vestimenta se rige totalmente por normas sociales, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, siempre suelo, usar como ejemplo, si yo vengo a la universidad para enseñar a la noche y qué sé yo, vengo y me presento con una bata y chancletas, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que va en contra de las normas sociales de vestimenta. ¿Y qué va a pasar si una persona se presenta así con una vestimenta totalmente fuera de lugar? No suele haber una sanción formal, o sea, no hay un código de conducta que dice los profesores tienen que vestir de tal forma.
así bien específico, ¿no? Pero generalmente lo que sucede en la sanción suele ser una sanción social también, una desaprobación, la exclusión social por el comportamiento que tengo, ¿verdad? La discriminación, ¿verdad? Suelen ser consecuencias de ese comportamiento. La crítica social también podría ser. La crítica social, exactamente, ¿verdad? O sea, uno es excluido de ciertos grupos, ¿verdad? Y existen y las normas legales, que son las normas formalmente establecidas por una ley o por una resolución, ¿verdad? Por ejemplo, en este contexto, en esta situación, tenemos lo que nos rige es la Constitución Nacional, tenemos, porque la Constitución Nacional rige todas las demás normas, ¿verdad? Es la norma suprema del país, que establece, por ejemplo, el derecho a estudiar. Después, una norma legal que nos rige en este momento es también, por ejemplo, el reglamento de la facultad, ¿verdad? También el uso, por ejemplo, de esta herramienta, de esta plataforma Zoom, tiene también su contrato digamos, sus normas legales de uso, ¿verdad? Le estamos seguramente cediendo un montón de datos sobre nuestra vida personal, ¿verdad? A esta plataforma, porque, no sé, cada vez que hacemos clic en aceptar los términos y condiciones, estamos también aceptando normas legales y las sanciones consecuentes, ¿verdad? Bueno, y para que funcione el control social como mecanismo de adecuación de conductas, existen las llamadas instancias de control social, que son las instituciones que se encargan de ejercer el control social, ¿verdad? Y podemos diferenciar entre las instancias informales y las instancias formales de control social. Las instancias formales de control social son, por ejemplo, la policía, la fiscalía, tenemos, qué sé yo, hace poco, por ejemplo, se creó la policía turística acá en Asunción, ¿verdad? Son instancias formales porque están formalmente establecidas, tienen su código de conducta, tienen un reglamento que les rige, ¿verdad? Todo el sistema judicial son instancias que evalúan las conductas, también imponen castigos cuando no se cumple, ¿verdad? Sancionan. Y por otro lado tenemos las instancias informales de control social, que son las que rigen la conducta realmente desde el nacimiento, ¿verdad? La primera institución de control social es la familia. La madre que le enseña a su hijo cómo tiene que comportarse para obtener cierta reacción, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, que aprenden a que si sonríen, entonces reciben también una respuesta positiva, un cariño de parte de los que les rodean. Bueno, eso, por ejemplo, es una norma social que se enseña ya en la familia, ¿verdad? La madre le enseña las primeras conductas de las primeras normas sociales a los hijos, ¿no? Y en realidad la familia es una instancia de control social informal que toda la vida funciona, ¿sí? No solo en los niños, sino siempre nuestro marco de referencia es qué va a decir la familia. Otra instancia de control social informal es, por ejemplo, también la iglesia, que impone ciertas normas de conducta si yo quiero pertenecer al grupo de la iglesia, entonces yo me voy a adecuar a esas normas de conducta. También el grupo de referencia, el grupo de amigos, el grupo de referencia de una persona es una instancia de control social informal, porque dentro de la sociedad tenemos muchos subgrupos. Por ejemplo, los emos, ¿verdad? Que es un fenómeno cultural, digamos, ya un poco del viejazo, me dijeron recién en la clase, ¿no? Ya no es tan actual, pero los emos tienen todo su propio código de conducta, tienen una forma determinada de vestir, de hablar, de música que escuchan, ¿no? Entonces, esos grupos tienen su propio código de conducta y se encargan también de que si yo quiero ser emo, entonces tengo que tener cierto comportamiento para formar parte del grupo, ¿verdad? O por ejemplo los grupos de amigos también, ¿verdad? En general de las personas suelen ser los quienes imponen ciertas conductas y que controlan que eso se cumpla, ¿verdad?
en nuestro contexto universitario también es una instancia informal de control social, ¿verdad? Funciona un poco menos en el contexto virtual, ¿verdad? Por las características de la comunicación. Funciona mejor en el formato presencial, pero también en el contexto virtual, ¿verdad? Nosotros ahora somos un grupo social y nos regimos por ciertas normas, ¿verdad? Por ejemplo, que muchas personas no prenden su cámara, ¿verdad? Es, por ejemplo, una norma social. A lo mejor en otro contexto eso sería algo que se va a sancionar, porque se supone que cuando uno habla le mira a las otras personas que están, pero en este contexto virtual, bueno, es una regla, ¿verdad?, que se impuso de que no es necesario. Entonces no se castiga eso, ¿sí? Nuestra norma es no necesariamente tener prendida cámaras, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y la opinión pública también es una instancia de control social informal que adquirió muchísima importancia en los últimos años con las redes sociales, ¿verdad? Porque se muestra en público lo que se hace y según la reacción que yo espero de los demás, me comporto de cierta forma y muestro cierta parte de mi vida que sea conforme a las normas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, cómo uno se viste, tiene que mostrar siempre que es feliz, que está contento, siempre arreglado, ¿verdad? Bueno, son cosas que uno muestra en las redes sociales y que es una instancia de control social porque ¿cuál es el mecanismo de evaluación en las redes sociales? O mejor, pasemos primero al siguiente punto que son las sanciones. Una instancia de control social para que pueda operar, para que pueda funcionar, ¿verdad? Influir sobre la conducta de las personas, tiene que servirse de sanciones, ¿verdad? Que las sanciones son las reacciones hacia las conductas y que pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? Las sanciones positivas son como un premio de una conducta que se espera y la sanción negativa es quitarle un beneficio o perjudicarle al otro por no cumplir con esas conductas, ¿no? Las sanciones negativas, por ejemplo, tenemos la pena privativa de libertad. Cuando no se cumple con una norma legal, entonces se puede sufrir una multa o se puede llegar a ir a la cárcel. Pero también existen otros niveles de sanción, como por ejemplo la discriminación, ¿verdad? Como decíamos hace rato, si uno no se viste de forma apropiada, que es una norma social, entonces la sanción negativa sería la discriminación. Entre las sanciones positivas tenemos, por ejemplo, el adquirir reputación, mejorar la propia imagen, tener mejor reputación, llegar a tener un ascenso laboral, ¿verdad? Por comportarse adecuadamente en el trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces las normas sociales van más allá de lo que uno tiene que hacer según un contrato, ¿no? Sino es el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo que se pone, la manera en relacionarse con los compañeros, si uno es amable o no, ¿verdad? Esas son todas normas sociales que van teniendo su premio. Entonces les pregunto, dentro de lo que decíamos de las redes sociales, ¿cuáles son las que no existen? Muy fácil. No, nadie se le ocurre. Dentro de las redes sociales, cuando se hacen las publicaciones y se ganan likes o corazoncitos o A compartir. mí me gusta cuando es bueno. Exacto, ¿verdad? Bueno, ese es el mecanismo de control social así en pleno funcionamiento en las redes sociales, ¿verdad? Uno se muestra de una forma, yo no voy a publicar que me siento mal o que me salió un grano o que no me quiero levantar, ¿verdad? A lo mejor escribo, pero no voy a mostrar la foto de que estoy tirada en la cama y no me siento bien, porque eso no va a obtener likes, ¿verdad? Sino voy a sacarme una foto cuando estoy haciendo ejercicio y digo que el día está lindo y que estoy remotivada, ¿verdad? Porque eso es lo que se espera la sociedad de nosotros, ¿verdad? Que siempre estemos
optimistas y activos y queriendo mejorar y mostrarnos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces ahí el mecanismo de control social son los likes, ¿verdad? O seguir a alguien, obtener seguidores, perder seguidores, etcétera. Bueno, así entonces opera el control social para amoldar las conductas de las personas, ¿verdad? Y muy interesante es el fenómeno de que incluso, como dice acá abajo, incluso las instancias de control ficticias producen efectos reales, ¿verdad? Es decir, no hace falta que realmente alguien me esté controlando, ¿no? Para que yo, para que, por ejemplo, yo me... A ver, una cosa... para cumplir con las normas. No hace falta siempre que realmente yo esté siendo vigilada, sino que yo solamente crea que estoy siendo vigilada y igual ya me comporto de esa forma, ¿verdad? Porque en realidad el Estado y también todas las instancias de control social no tienen la capacidad de controlar todo el comportamiento de las personas, ¿sí? Siempre es solo una parte lo que llega a saberse, lo que llega a conocerse. Pero por más que eso suceda, yo igual me comporto, o sea, igual se cumple con las normas sociales, con las normas legales, ¿verdad? Por más de que en realidad no exista ese control. Bueno, y acá dentro de lo que es, dentro de las diapositivas tiene estas preguntas de autoevaluación, ¿verdad? Que suelo también publicar en la plataforma los ejercicios, y esto como para que tengan una idea sobre lo que sería el enfoque de la evaluación, ¿sí? Para el examen. Y esto que también pueden mirar, ¿verdad? Estas preguntas sobre cuáles son las normas vigentes en el grupo, etcétera, ¿verdad? No da un poco de tiempo ahora, pero sería bueno que miren esto en casos. Y con eso entonces pasamos a la siguiente parte de la unidad 1, que es la metodología de investigación en criminología. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? A ver, alguien me está hablando. ¿Qué es esto? Google Docs, link de asistencia. Ah, ok, gracias. El tema del día, ¿cuál sería? ¿Cómo? El tema de este día, ¿cuál sería para poner en el link de asistencia, profe? Ah, ok. Sí, ahora vamos a hablar de metodología en criminología. Hablamos sobre o sea, hicimos un repaso de la clase anterior, hablamos sobre sistemas normativos y control social, y ahora vamos a hablar sobre la metodología en criminología. Ok. Bueno. Entonces, hablemos sobre la metodología en criminología. Como decíamos, el objeto de estudio de la criminología es sobre todo el delito, ¿verdad? También el delincuente, los fenómenos, los objetos que están conectados con él. Pero como queremos estudiar la criminalidad y son conductas que suceden en la realidad, entonces necesitamos una metodología para acercarnos y conocer esa realidad, ¿verdad? La metodología es el modo de obtener conocimientos fundados acerca de un objeto de estudio, ¿verdad? Es una forma organizada de producir un cierto conocimiento, de obtener datos y conocimientos sobre algo específico, ¿verdad? En criminología muchas veces tenemos el problema de que la criminalidad es algo que nos afecta a todos, que es un tema muy emotivo, ¿verdad? Entonces, todos tienen una opinión sobre la criminalidad y todos tienen una opinión sobre las causas de por qué está sucediendo eso, todos tienen una opinión sobre lo que hay que hacer para bajar la criminalidad o para que determinadas cosas no sucedan, ¿verdad? Por eso siempre digo que es un ámbito de los opinólogos, ¿verdad? Porque todos tienen algo que aportar al respecto. Pero en realidad, como decíamos, la criminología estudia algo que sucede en la realidad, que puedo evaluar, que puedo, ¿cómo se llama? Puedo conocer las causas de la criminalidad y necesito tener
tener conocimientos fundados para tomar las decisiones correctas dentro de lo que es la política criminal. La política criminal es el conjunto de medidas del Estado para disminuir la criminalidad. Y para hacer eso, necesita conocer la realidad de la criminalidad, ¿verdad? Para generar esos conocimientos fundados está la criminología, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cuáles son los métodos que usa la criminología para conocer la realidad. En la criminología prevalece el método inductivo que va de lo particular a lo general, es decir, estudia muchos casos aislados para después producir un conocimiento general sobre ese fenómeno, ¿verdad? Pero también existe un proceso de deducción donde yo digo que tengo un postulado general y digo, si mi teoría es que, por ejemplo, mi idea es que la videovigilancia disminuye la criminalidad, ¿verdad? Entonces ese es el momento inicial, ¿verdad? Un postulado general. Y en base a esa idea general yo puedo hacer una investigación empírica estudiando la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Estudiando las conductas humanas de muchas personas y induzco luego de un conocimiento que verifica si es cierto o no lo que dije anteriormente, ¿verdad? Y así es el círculo de la investigación, ¿verdad? De una deducción a una inducción y luego esa inducción nuevamente se vuelve a verificar y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos para este proceso? Básicamente usamos estos 5 métodos empíricos en la criminología. Observación, análisis de documento, entrevista, encuesta y experimento. Estos son los 5 principales métodos, ¿sí? Estos métodos pueden ser, en general, pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los métodos cuantitativos son los métodos que recopilan una información limitada sobre un fenómeno, ¿verdad? Pero de una gran cantidad de fuentes de información. O sea, la información es superficial, pero abarca un amplio universo, ¿verdad?, de fuentes. Y también puedo usar un método cualitativo que recopila una información a profundidad, pero limitado en cuanto a la cantidad de fuentes, ¿sí? Porque, bueno, porque es imposible hacer a un nivel profundo y con muchas fuentes de información recopilar datos, ¿verdad?, técnicamente. Y generalmente lo que se hace es combinar varias técnicas, ¿verdad?, y crear una metodología mixta para llegar a conocer un cierto hecho, ¿verdad? Vamos a seguir tomando el ejemplo de la videovigilancia, ¿verdad? Entonces yo quiero investigar si la videovigilancia, o sea, las cámaras de seguridad, realmente causan una disminución, ¿verdad?, en la criminalidad en cierto sector. Y acá tenemos que cuidarnos dentro de Profe, ¿Sí? una consulta sobre el punto. Sí. En la tarea número 2, en la definición número 1 nos pide características de la investigación cuantitativa y cualitativa. Uh-huh. Mi consulta sería, profe, desarrollando la investigación cuantitativa tenemos que desarrollar contexto experimental, el rol del investigador, fuente de información o resumido como está en el material de apoyo. No, las características y lo que está en el manual, ¿verdad? En el material de lectura. O sea, lo que estoy acá hablando y el material de lectura que tienen en la plataforma. Ya, porque yo desarrollé todo según nuestro libro, pero es muy largo, porque yo desarrollé todo contexto experimental, el rol de investigador, o sea, paso por paso, no hace falta. Mejor si hiciste largo, ¿verdad? Porque te va a servir para estudiar y hiciste el proceso, ¿verdad? Me parece muy bien. Bueno, No perfecto, te va a gracias, perjudicar, profe. ¿verdad? Esto, o sea, nosotros... Lo que nosotros estamos desarrollando acá es, digamos, bastante limitado, ¿no? O sea, no van a poder adquirir el conocimiento solamente con esta hora de conferencia, ¿verdad? Por eso se complementa con los materiales en la plataforma y tienen que
recurrir ahí a los materiales, ¿verdad? De los videos, los textos y los ejercicios, ¿verdad? Esto es algo complementario, digamos. Gracias, profe. Bueno, y cuando analizamos ciertas, digamos, ideas sobre lo que son las causas de la criminalidad, tenemos que cuidarnos de no caer en el error causal, ¿verdad? El peligro del error causal, que significa confundir una correlación con una relación causal. Una correlación significa dos factores que dependen mutuamente, ¿verdad? Puedo tener una correlación, por ejemplo, entre mujeres y tener el pelo largo, ¿verdad? Muchas mujeres tienen el pelo largo, entonces la condición, el factor del sexo femenino va relacionado con la cabellera, ¿verdad? Tener el pelo largo, por ejemplo, ¿verdad? Pero en realidad la causa no es, pero no es una relación causal, eso, ¿verdad? Porque puede haber otros factores que determinan esa correlación de factores. Yo puedo tener, por ejemplo, acá les puse como un ejemplo, los conductores de vehículos son más violentos. Podría ser una conclusión, un error causal. Si yo miro las lesiones frecuentes en el ámbito del tráfico terrestre, ¿verdad? Como un ejemplo. Yo tengo la mayor parte de las lesiones dentro de lesiones graves, ¿verdad? Son causadas por automóviles y por ende yo podría deducir que los autores de las lesiones graves son en su mayoría personas que conducen autos y que por ende tener un auto te hace ser más violento, ¿verdad? No sé si me siguen. Pero en realidad acá la causa no es ser conductor de un vehículo, sino la causa es que con un vehículo yo simplemente puedo hacer mucho más daño que como peatón, ¿verdad? Entonces, la causa de esas mayores lesiones es las características del vehículo, no es la conducta del conductor del vehículo o del propietario del vehículo, ¿verdad? Y algo que siempre suelo usar como ejemplo también es la situación en el colectivo, cuando en el transporte público sube una mujer embarazada al colectivo, ¿qué es lo que generalmente sucede en los pasajeros, los demás pasajeros sentados? Le ceden el lugar. Sí, eso es en el caso ideal, ¿verdad? Lo que debería suceder, pero generalmente antes de eso sucede algo que le llamo yo sueño colectivo, porque todo el mundo comienza a cerrar los ojos y se duerme, ¿no? Entonces, digamos, si yo observo ese fenómeno, podría ser mi conclusión que el embarazo ajeno causa sueño, ¿verdad? Pero en realidad la causa de esa somnolencia repentina no es el embarazo ajeno, sino es el deseo de no tener que levantarse, ¿verdad? O sea, la propia comodidad, ¿no? de la persona, ¿no? Entonces, pero si yo fuera un marciano y me subo a un colectivo acá, camino a San Lorenzo, por ejemplo, ¿verdad? Del centro, que sé que hay un largo camino todavía, y se suben a embarazar, entonces todos los pasajeros automáticamente así le da sueño y cierran los ojos para no tener que levantarse, ¿verdad? Entonces mi conclusión podría ser como marciano de que el embarazo de otra mujer le da sueño a los pasajeros, ¿verdad? Pero en realidad no hay una relación causal, sino es una correlación nada más, ¿verdad? Por la situación. Y la verdadera causa del sueño es el deseo de no tener que pararse, ¿verdad? Para ceder el lugar. Así. Bueno. No sé si quedó claro o si tienen alguna consulta hasta acá. Bueno. Ok. Entonces, si yo quiero conocer el fenómeno de la delincuencia, tengo que recurrir a fuentes de datos, ¿verdad? O sea, para conocer la realidad, tengo que obtener información sobre la realidad, tengo que obtener datos sobre qué acontece, ¿sí?
Eso es lo que llamamos fuentes de información, fuentes de datos, fuentes de información. Y tenemos que diferenciar entre las fuentes primarias de información y las fuentes secundarias de información. Las fuentes primarias son las que, donde el investigador obtiene por sus propios métodos los datos, ¿sí? Recopila directamente de los sucesos, de los hechos, y en las fuentes secundarias de información recurre a otras investigaciones que ya recopilaron esos datos. Eso pueden ver en el libro, no voy a utilizar más, ¿verdad? Que es un tema que se toca ahí. Bueno, y dentro de la criminalidad tenemos también este fenómeno. Si queremos estudiar la delincuencia, si queremos estudiar la criminalidad y conocer la criminalidad para poder actuar en consecuencia, tenemos que tener en cuenta que existe el fenómeno de las cifras negras, ¿sí? Las cifras negras son la porción de los delitos que no llegan a registrarse formalmente, que no se llegan a conocer, y que son siempre mayores, o sea, el universo del total de los delitos cometidos es siempre mayor al universo de delitos registrados. Siempre hay una divergencia. Siempre es más, o sea, es mayor la cantidad de hechos cometidos que los hechos que se llegan a conocer. Y existen delitos que presentan típicamente una alta divergencia en ese sentido, es decir, donde muy pocos hechos se llegan a conocer, donde muy pocos hechos se llegan a denunciar. Para esto yo les voy a subir un audio esta semana a la plataforma para que puedan profundizar. Solamente hasta acá quiero explicar el fenómeno de las cifras negras. Es importante conocer, importante tener en cuenta porque significa que existen siempre una porción de la criminalidad que no conocemos, ¿verdad? Y que queremos llegar a conocer. Y ahora vamos a pasar a mirar lo que son las técnicas de investigación en criminología. Tenemos, como decíamos, la encuesta, la entrevista, el estudio de documentos, el experimento y la observación, básicamente, como métodos de investigación. Vamos a tratar acá los primeros métodos y el experimento, que es el último. Después les invito a estudiar a través de la plataforma, porque hay unos videos que subí ahí, ¿verdad? Y complementar después con lo que vamos a mencionar acá. Bueno. La observación es el método de investigación que pretende, a través de la percepción de los sentidos, llegar a conocer un fenómeno, ¿verdad? Y que tiene que cumplir con ciertas características. Para que una observación sea un método científico, tengo que tener una hipótesis sobre lo que quiero o sobre lo que espero ver, ¿verdad? Tengo que tener un sistema de cómo realizo esa observación, qué registro, cómo registro, ¿verdad? Y tengo que tener también un control para contrastar si es cierto lo que observé, ¿verdad? O mis conclusiones, ¿verdad? Bueno, y la observación es entonces, a través de los sentidos, recopilar información sobre la realidad, ¿verdad? Que puede ser mirando, escuchando, oliendo, sintiendo, ¿verdad? A través de todos los sentidos. Y esa observación puede ser participante o no participante, ¿sí? En la observación no participante, el investigador es un agente externo que mira de afuera lo que está sucediendo. Y en la observación participante, el investigador es parte de un grupo, se mezcla en un grupo que está estudiando y hace parte de eso y va observando, pero siendo parte del grupo. Se mezcla con un grupo social determinado. Este método es un poco difícil en la criminología, porque la criminología se encarga de estudiar delitos, de estudiar conductas desviadas, ¿verdad? Y muchas veces implica un cierto peligro para la observación, ¿sí? Entonces, sobre todo la observación participante es difícil de utilizar, ¿sí? Si bien es un método, en realidad es el método por excelencia empírico, porque es poder percibir una amplia variedad de información, ¿verdad?
Y sí, es lo que mejor funciona, digamos, para recuperar información sobre un fenómeno, pero tiene dificultades, ¿verdad? Por eso se usa poco dentro de todo, dentro de la criminología, ¿verdad? Como por ejemplo, el tema del peligro para el investigador en el contexto criminal, ¿verdad? Pero también el problema es la subjetividad del investigador, porque siempre al estar inmiscuido en el entorno de donde yo estoy observando, siempre voy a también aplicar mi filtro para ver ciertas cosas que quiero ver y otras cosas que no quiero ver. Siempre juega un papel ahí la subjetividad del investigador, ¿verdad? Al registrar o no ciertas cosas. También un problema es la falta de estandarización de los procedimientos utilizados, ¿verdad? Es difícil porque puede variar de persona en persona la forma de observar, ¿verdad? Bueno, estas son algunas dificultades y en general se usa un poco la observación, ¿verdad? Un método que se usa mucho para obtener información es el análisis de documentos, que puede ser el análisis de documentos de diversas clases, ¿verdad? Puede tratarse de textos, ¿verdad? Como por ejemplo estadísticas o expedientes, expedientes judiciales, puede ser, ¿cómo se llama? Denuncias policiales, ¿verdad? Pueden ser documentos que yo analice, documentos de texto. Pero también pueden ser documentos audiovisuales o audios solamente, o fotos, ¿verdad? Videos, fotos, que también pueden servir como un documento para analizar, ¿verdad? Y extraer cierta información. ¿Cuál es la ventaja de este método? Del análisis de documentos es que requiere pocos recursos relativamente, ¿verdad? O sea, yo en mi oficina me puedo sentar y mirar las cosas, no necesito movilizarme, no necesito generar primero una relación de confianza para ser un observador participante, por ejemplo, ¿verdad? Es algo bastante económico, ¿verdad? Pero tiene las desventajas de las fuentes secundarias de información, ¿verdad? Como por ejemplo que yo no estoy en contacto directo con el hecho que estoy investigando, ¿verdad? Y por lo tanto yo dependo de lo que mi antecesor haya registrado o de lo que le haya parecido relevante, ¿verdad? Como para tener una idea sobre la realidad, ¿verdad? Y también tengo que contar con los errores que los demás cometieron, ¿verdad? Siempre es también un tema, ¿verdad? No tengo yo realmente la garantía de la calidad de la información, ¿sí? Bueno, este sería entonces el análisis de documentos, que es uno de los métodos que más se usa por sus características, ¿verdad? Ser económico. Y el método por excelencia dentro de la criminología, sobre todo para conocer las dimensiones reales de la criminalidad, es la encuesta, ¿sí? La encuesta sería una forma de obtener información preguntando a un universo importante de personas, ¿verdad? A través de una muestra representativa pretendo obtener un promedio, una representación de una cantidad grande de personas. Tengo una muestra de personas a quienes dirijo las preguntas, ¿verdad? Mediante un procedimiento estandarizado, mediante un cuestionario establecido previamente, ¿verdad? Y se puede de esta manera recurrir a una amplia cantidad de personas con la encuesta. Le decimos que es una forma de observar indirectamente la realidad, ¿sí? Porque yo pregunto a los encuestados sobre la realidad, pero puedo registrar la realidad a través de sus vivencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, en vez de observar, por ejemplo, en la calle, en la vía pública, cuántos asaltos tenemos acá en la esquina de, ¿cómo se llama?, de Igatimi y 15 de agosto, en vez de sentarme durante un mes a observar qué asaltos se llegan a producir, o en vez de ir a recurrir a las denuncias policiales presentadas en la comisaría, por ejemplo, en vez de eso yo pregunto a las personas, ¿verdad?, que supongo que se mueven acá en la zona, y les hago la pregunta sobre si fueron víctimas de un hecho punible, ¿verdad?, de un asalto, por ejemplo. Entonces, a través de sus preguntas yo puedo tener una idea sobre la realidad, ¿sí? Por eso decimos que es una forma de observar indirectamente.
Bueno, y estas encuestas pueden abarcar aspectos objetivos y subjetivos de la criminalidad, ¿sí? Los aspectos objetivos son los hechos que acontecen en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si uno fue víctima de un hecho punible, ¿verdad? Entonces puedo preguntar, ¿usted en los últimos 18 meses fue víctima de un asalto a mano armada o sufrió violencia en su casa, ¿verdad? Puedo hacer estas preguntas que son objetivas porque son cosas que sucedieron en la realidad. Y también puedo hacer preguntas sobre aspectos subjetivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la sensación de seguridad de las personas al salir de la facultad a las 9 de la noche, por ejemplo, ¿sí? Este es un aspecto subjetivo porque es una sensación de la persona, pero no por eso es menos relevante para la criminalidad. La seguridad es un derecho humano y la sensación de seguridad es un aspecto importante de la seguridad, ¿verdad? La seguridad me sirve de poco si yo no me siento segura. Es una necesidad, ¿verdad? El sentimiento de seguridad. Entonces, por eso es también interesante para la criminología estudiar eso y puedo hacer preguntas, puedo hacer encuestas sobre ese aspecto subjetivo, preguntando a las personas qué tan seguras se sienten, por ejemplo, ¿verdad? Esta sensación de seguridad, por ejemplo, también puedo estudiar a través de aspectos objetivos. Si pregunto, por ejemplo, a las personas, si en los últimos 12 meses usted ha tomado alguna medida para mejorar la seguridad física de su casa, por ejemplo, puso reja, contrató guardia de seguridad, compró un arma, ¿verdad? Esos son aspectos objetivos sobre la sensación de seguridad de las personas que me permiten medir qué tan seguras se sienten las personas, ¿verdad? A través de este instrumento. Bueno, para evaluar la calidad de una encuesta siempre es importante evaluar la calidad del cuestionario. Las preguntas pueden ser sugestivas, ¿verdad? Que seguro ustedes se imaginan, preguntas sugestivas sobre la criminalidad, ¿no? Una cosa es que yo pregunte, usted a las, si sale de su casa en un horario nocturno a las 22 horas, ¿qué tan seguro se siente del 1 al 5? De muy seguro a muy inseguro, ¿no? Es una forma de preguntar, pero también puedo preguntar, ¿qué tanto miedo siente usted cuando sale en la oscuridad en su barrio durante la noche y siente que se expone a muchos peligros, ¿no? Entonces yo ya estoy cargando esa pregunta con una cierta intención de obtener una respuesta, a lo mejor inconscientemente, ¿verdad? Pero yo le estoy cargando ya un sentido a esa pregunta y eso puede generar una cierta respuesta. Bueno, y también para la calidad del cuestionario, para la calidad de la encuesta también un punto importante es la preparación del investigador y también tener en cuenta el conocimiento de la población al cual se dirige, ¿verdad? Cómo están formuladas las preguntas que yo hago, ¿verdad? Si pregunto, por ejemplo, ¿cuál es usted en los últimos 12 meses fue víctima de un delito contra la propiedad, ¿sí? O fue víctima de un delito contra el patrimonio. Entonces, yo supongo que la otra persona ya sabe qué es y a lo mejor no sabe qué puede abarcar, ¿sí? Entonces, la evaluación para medir, digamos, la calidad de una encuesta son puntos que se tienen que tener en cuenta. Bueno, y especialmente dentro de la criminología lo que es interesante para nosotros son las encuestas de victimización sobre experiencias de victimización, ¿verdad? Lo que decía, en los últimos 12 meses usted fue víctima de un asalto, por ejemplo, y también existen las encuestas de autodenuncia donde las personas relatan sus propias experiencias como autores, ¿verdad? Porque sobre todo en lo que son los delitos bagatelarios, ¿verdad? Existe una cifra bastante alta, ¿verdad? Acá, bueno, hablando de cifras negras, ¿verdad? De hechos no registrados, todos cometemos algunos hechos durante nuestra vida, ¿verdad? Entonces existen estas encuestas de autodenuncia donde uno anónimamente puede decir, bueno, la verdad que cometí un acto de corrupción porque le pagué a un policía de tránsito en los últimos 12 meses, qué sé yo.
hipotéticamente, yo no lo hice, ¿verdad? Pero digo, le pagué en 2 ocasiones, soborné a un policía porque cometí una falta y para evitar problemas, bueno, le pagué, por ejemplo, ¿no? Eso sería una autodenuncia. Y si estas encuestas se hacen de forma adecuada, segura, ¿verdad? Anónima, arrojan resultados muy interesantes, ¿verdad? Porque dentro de todo, todos tenemos nuestros pecados, ¿verdad? Y bueno, esto puede ser un instrumento muy interesante. Lastimosamente es bastante difícil hacerlo de forma anónima y más todavía, por ejemplo, acá en Paraguay, donde uno tiene tantos conocidos, ¿verdad? Nos conocemos todos, entonces puede ser un problema metodológico eso, ¿verdad? Bueno, las ventajas y desventajas de la encuesta en este sentido son sobre todo buenas las encuestas para llegar a conocer ese campo oscuro de la criminalidad, ¿verdad? Que quiero que después profundicen. Conocer las cifras negras de la criminalidad, ¿verdad? También la encuesta nos permite abarcar mucho contenido con relativamente pocos recursos, es decir, llegar a una gran cantidad de personas. También permite comparar los resultados porque está por la estandarización de esos conocimientos, ¿verdad? Pero también entre las desventajas encontramos, por ejemplo, que siempre dependemos de la voluntad de colaborar del encuestado, ¿sí? En la observación, yo no necesito que la persona quiera colaborar, yo tengo que solamente yo observar y bueno, y esa persona, mi objeto de estudio se va a comportar de cierta forma, ¿sí? Pero en la encuesta yo dependo de que el otro que está siendo encuestado quiera también brindarme esa información, ¿sí? Necesito entonces de su voluntad para colaborar con mi investigación y también tengo que tener cuidado con los efectos reactivos que pueda tener el encuestador, ¿sí? De generar cierta empatía, de que el otro quiera contestar las preguntas. Tengo también limitaciones en cuanto a la población que pueda abordar, ¿verdad? Existen porciones de la población a las cuales no voy a poder llegar con mi encuesta y que siempre van a seguir siendo una laguna, ¿verdad? De datos. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de que en encuestas anteriores, en la encuesta de hogares, ¿verdad? La cifra, por ejemplo, que teníamos en Paraguay de los casos de discapacidad era muy baja, ¿verdad? No se registraban cifras reales sobre las personas con discapacidad, ¿verdad? Y eso es porque en el momento de hacer una encuesta, la persona con discapacidad no se va a poder movilizar, no está siendo encuestada, ¿verdad? Y la familia a lo mejor quiere ocultar, no quiere hablar sobre eso. Entonces, las cifras de personas con discapacidad son muy bajas, pero en realidad conocemos, o sea, conociendo, digamos, las estadísticas a nivel mundial, existe una cierta proporción, creo que es 15% de la población, ¿verdad?, que presenta alguna discapacidad. Eso es un número universal, ¿verdad? Entonces, eso se da por problemas metodológicos, que acá la cifra sea baja, ¿verdad? Bueno. Bueno, y una desventaja es también que no tengo la referencia personal como para contactar después a las personas y seguir profundizando, ¿no? Porque justamente el anonimato hace también que uno esté desconectado de la fuente de información una vez recopilada la información. Bueno, y el último método de investigación es la entrevista, que sería una conversación, ¿verdad?, provocada y dirigida por el investigador con una persona o tal vez con 2, 3, ¿verdad? Pero sí de una forma individual, ¿verdad? Y a profundidad, donde se recopila información a profundidad, ¿verdad? Que puede ser de una forma estructurada, ¿verdad?, teniendo ya las preguntas completamente establecidas, o con una mayor libertad para ir haciendo las preguntas, ¿verdad? Y dirigir adaptar el curso de la entrevista según las respuestas que va dando el entrevistado, ¿verdad? Y acá tenemos la herramienta de lo que sería la entrevista a expertos, ¿verdad?, que puede ser una buena forma de introducir a un tema de investigación. Un experto que puede ser un experto académico, pero también puede ser un experto en el sentido de que es una persona experta del ámbito que estamos estudiando, ¿verdad? En el caso de la criminalidad, por ejemplo, entrevistar a una persona que está presa por haber cometido X hecho punible, ¿verdad?
Si yo le entrevisto a esa persona acerca de su motivación y de su biografía, ¿verdad? Entonces estoy también hablando con un experto porque es alguien que tiene un conocimiento especial sobre el tema de investigación. Bueno, esto entonces como un pantallazo, acá también tienen las ventajas y desventajas respectivamente, y finalmente el experimento, ¿verdad? Que es el último método de investigación, el más complicado, pero también el más interesante, ¿verdad? Donde lo subí unos materiales a la plataforma que me gustaría que vayan viendo, y vamos a retomar acá en la próxima clase para cerrar lo que es la metodología de investigación en criminología. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, ¿dónde podemos acceder a algunos ejemplos de la vida real, así de encuestas o de entrevistas que hacen referencia a estos puntos? Realmente, digamos, ejemplos de investigación pueden encontrar en la base, en este portal que les subí para el trabajo académico, ¿verdad? El trabajo académico está relacionado con esto, ¿verdad? Es decir, buscar la investigación y analizar la metodología y cómo se realizó esa investigación. Si se fijan en las instrucciones, les puse una página que es un portal de revistas científicas, donde van a encontrar estudios, ¿verdad? Y después, bueno, yo les puedo ir dando también ejemplos. No sé si tenés una pregunta específica, un ejemplo de algo específico. No, para ir mirando nomás a grandes rasgos los modelos o ya algo hecho. Bueno, en el portal le subí ejemplos de investigación de experimentos sobre todo, ¿verdad? Y después, bueno, por ejemplo, si quieren ver una encuesta, esta encuesta, la encuesta nacional de seguridad ciudadana, que no está acá, les voy a pasar eso en el portal, que es una encuesta de victimización. No está acá. No. Sí, encuesta nacional de seguridad ciudadana del 2009, por ejemplo, ¿verdad? Que está en la página, en el observatorio del Ministerio del Interior, está esta encuesta, ¿verdad? Que son encuestas de victimización. Y después, pueden ustedes también buscar, ¿verdad? Si quieren encontrar ejemplos de lo que son encuestas en otros países, encuestas de victimización, si ponen eso como palabra de búsqueda, les van a salir también ejemplos a nivel internacional. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque no hay, acá no hay muchas encuestas, hay poca investigación nueva en Paraguay, ¿verdad? Encuestas tenemos, pero entrevistas así científicas, no, la verdad que no conocería una de acá, ¿verdad? De Paraguay. Entiendo, gracias, profe. Bueno. ¿Algún otro comentario o consulta? ¿No? Bueno. Bueno, ok, les invito entonces a mirar el portal, ir haciendo los ejercicios. Me falta subir también un audio. Estoy con un proyecto de hacer un podcast sobre criminología y tengo ya algo grabado. Me falta editar un poco y les espero subir ahora en los próximos días a la plataforma, específicamente sobre las cifras negras y también subiendo después más materiales, ¿verdad? Pero con los videos y el material de lectura pueden tener un buen panorama sobre todo lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Como materiales complementarios. La tarea de este contenido ya venció ayer. Ya se, Sí, ya, yo ayer entré para cambiar eso. ¿Cuál? ¿De la unidad? ¿De esta unidad? de esta unidad, esta yo clase o de ya la clase alcé anterior? ayer. Así mismo. Ok, voy a mirar. Yo quise adaptar eso porque me corrí una semana por el tema de que no tuvimos clase. Se cambió la fecha. Bueno. Eso hice ayer medio a la noche, me parece, sí, capaz que no. Ya ayer alcé.
Bueno, muy bien, te adelantaste entonces. Mi idea luego es, yo les estoy poniendo fechas un poco apretadas, porque cuando uno después dice, falta un mes todavía, no vale la pena realmente esperar, porque ahora estamos hablando de esto, ahora está fresco, ¿no? Entonces, realmente vale la pena hacer eso en esos días, ¿no? Yo siempre o sea, es siempre uno necesita un empujoncito para hacer eso, así que mi idea era que su empujoncito sea la fecha de entrega, ¿no? No dejar pasar mucho tiempo, no dejar que se vaya acumulando. Pero bueno, voy a revisar, pero que para mí que cambie, ¿verdad? Bueno, voy a tener una semana más de tolerancia. Bueno, ok. Bueno, si no hay otros comentarios o consulta, entonces quedamos acá y retomamos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Chao, chao. Gracias.